La mayoría de las personas diría, jamás dejaría entrar a un desconocido en mi casa. Otras dirían que sería peligroso o incluso una locura. Pero, ¿y si esa decisión cambiara completamente tu vida? ¿Y si detrás de ropas rotas y una mirada perdida existiera alguien que valía millones, no solo en dinero, sino en propósito? Parece una película, ¿verdad? Solo que esta historia realista ocurrió y te hará cuestionar todo lo que crees sobre la apariencia, el éxito y el verdadero valor de las personas. Ella no era rica ni famosa, pero tenía algo que el dinero no compra, un corazón puro. Decidió ayudar sin pedir nada a cambio, un simple acto de compasión de esos que muchos evitan, pero que pocos tienen el valor de hacer. Y detrás de ese gesto había un secreto. El hombre que ella salvó era un millonario disfrazado, poniendo a prueba la humanidad del mundo a su alrededor. Una elección arriesgada y transformadora. Esta historia no habla solo de amor, habla de lecciones, de humildad, de un reencuentro con lo esencial. Descubrirás cómo una ayuda desinteresada desencadenó una transformación de vida que ni el destino habría planeado mejor. Y al final entenderás por qué a veces todo lo que separa a alguien de la felicidad es el coraje de ver más allá de las apariencias. En medio de una calle helada, rodeada de pasos apresurados y miradas vacías, ella se detuvo. Una mujer bondadosa, de esas que aún creen en el bien, vio algo que los demás ignoraban, un hombre en la calle encogido bajo periódicos viejos. No lo pensó dos veces. Aunque todos decían no te metas en eso, ella se acercó. Fue una decisión silenciosa, pero poderosa. Una de esas elecciones que el destino susurra al oído. Allí, en ese instante, ella fue contra todo. Contra el miedo, la inseguridad, el juicio ajeno. Mientras los demás cruzaban la calle o fingían mirar el celular, ella extendió la mano. No fue un gesto de heroísmo, fue un acto de compasión. Y mira, el mundo necesita eso. Pequeñas acciones hechas con un corazón puro tienen un impacto que ni imaginamos. Y todo comienza cuando eliges ver al otro. Él no pidió nada, no habló, no lloró, no suplicó, solo la miró con ojos cansados de esperar. Y aún así, ella se agachó, le ofreció su comida, compartió lo que tenía. Una ayuda desinteresada que no vino del bolsillo, sino del alma. ¿Hay algo más valioso que eso? Muchos tienen dinero, pero pocos tienen ese tipo de generosidad sincera. Y allí una semilla fue plantada. Las personas alrededor susurraban, estás loca, eso va a terminar mal. Pero ella sabía que el mayor riesgo es vivir con miedo, vivir encerrado en uno mismo. Lo que parecía locura en realidad era humanidad pura. Y aunque no lo entendiera del todo, sentía que algo más grande estaba en juego, como si esa escena fuera parte de una historia de amor escrita por las manos invisibles del universo. Ella no tenía mucho. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, pagaba las cuentas con esfuerzo y contaba monedas al final del mes. Pero aún así, ofreció refugio. Puedes pasar la noche en mi casa, dijo, sin saber que ese gesto estaba iniciando un cambio de destino para los dos, porque a veces la segunda oportunidad que alguien necesita comienza con una cama improvisada en el sofá. Durante el camino a su casa, él permaneció callado, no dijo de dónde venía ni qué hacía allí, pero sus modales eran extrañamente educados. Agradecía con una leve inclinación, caminaba con postura y evitaba las preguntas. Eso ya llamaba la atención. Era como si hubiera algo oculto bajo esa apariencia de abandono. Un misterio, tal vez, o quién sabe, un millonario disfrazado. Ella intentó no hacerse ilusiones, pero había algo diferente en él, algo que no coincidía con los demás indigentes que había visto. Era como si estuviera fuera de lugar, y eso empezaba a despertar curiosidad. Sin embargo, más fuerte que la curiosidad era su empatía. Y eso era lo que la hacía especial, las ganas de ayudar por ayudar. Una lección de vida sin necesidad de palabras. La noche pasó tranquila. Él durmió, ella preparó el desayuno con lo poco que tenía. Tostadas simples, café aguado, pero llenos de cuidado. Y él, al recibirlo, agradeció con un brillo en los ojos que hacía tiempo ella no veía en nadie. Era una mirada de gratitud verdadera. Y allí, entre migajas y silencio, comenzó a florecer una conexión, un lazo sutil, movido por emociones fuertes. ¿Sabes cuando dicen que las mejores historias son las que no planeamos? Pues sí, aquella mañana era el comienzo de una de esas. Ella no sabía que estaba viviendo algo grande, ni él imaginaba que ese gesto lo cambiaría todo. Pero el universo lo sabía, y ya estaba tejiendo los hilos de un encuentro que iba mucho más allá de la caridad. Era una historia realista, con un toque de destino sorprendente.
Y mientras el sol comenzaba a calentar la ciudad, algo dentro de él parecía despertar también, como si ese gesto hubiera reavivado algo. Era el inicio de una transformación. Y ni ellos sabían que el simple intercambio, un techo, una comida, una mirada, era el punto de partida para una transformación de vida que nadie podría prever. Ella no tenía lujos ni mucho espacio, pero tenía algo raro, un corazón abierto. Sin pensar en recompensas, preparó un rinconcito para él en su pequeño departamento. Sacó un colchón viejo, prestó una cobija y dejó una muda de ropa limpia sobre la silla. ¿Quién hace eso hoy en día? ¿Quién aún practica la ayuda desinteresada sin esperar un me gusta, un aplauso o una retribución? Esa mujer era diferente. Esa noche fue silenciosa. Mientras él dormía, ella se quedó pensando, ¿será que hice lo correcto? ¿Será que estoy siendo ingenua? Pero la duda no fue más fuerte que su compasión. Al fin y al cabo, si nadie arriesga por nadie, ¿cómo va a cambiar el mundo? Ella eligió confiar. Y la confianza, amigo mío, es el primer paso para cualquier historia de amor verdadera. A la mañana siguiente, ella se despertó más temprano, preparó café y calentó un pan en la sartén. No era un banquete, pero estaba hecho con cariño. Cuando él se sentó a la mesa, sin decir mucho, sus ojos lo decían todo. Un brillo diferente, como quien recuerda que todavía existe humanidad. Ese gesto simple tocó profundamente. Era un acto de compasión capaz de restaurar un alma herida. Mientras el mundo afuera corría a toda velocidad, dentro de ese departamento el tiempo parecía detenerse. Ella escuchaba más de lo que hablaba, y eso es raro. La escucha atenta es una forma poderosa de sanar. A veces, todo lo que alguien necesita es ser escuchado, y ella lo sabía. Sin libros de autoayuda, sin fórmulas mágicas, solo presencia, pura y sincera. Un verdadero ejemplo de generosidad sincera. Y aquí va un consejo. Practica eso. Haz una lista de 3 personas a las que puedas ayudar esta semana. No tiene que ser con dinero. A veces es solo escuchar, mandar un mensaje, preparar un café. Eso cambia el día de alguien. La transformación de vida comienza con esos pequeños gestos. Y mira, eso también nos cambia a nosotros. Porque el bien siempre vuelve, incluso cuando no lo esperamos. Él, acostumbrado a dormir a la intemperie, encontraba extraño el silencio de la casa, el calor de la cobija, el olor del café recién hecho. Era como si todo eso fuera un sueño. Y cuando ella preguntó si quería quedarse unos días más, él no supo qué decir. Un nudo en la garganta, un asentir con la cabeza, y allí nació algo precioso, una convivencia improbable, pero regada por un corazón puro. Al tercer día, él lavó los platos, al cuarto barrió el suelo, y al quinto trajo flores recogidas de un jardín público, simples pero simbólicas. Era como si quisiera decir, estoy intentando retribuir, y ella lo entendió, sin necesidad de palabras. Fue ahí cuando ella empezó a notar, él tenía modales refinados, gestos contenidos, una educación rara entre quienes viven en la calle, un posible millonario disfrazado. Pero no era el dinero lo que la conmovía, era el cuidado, la mirada, la manera en que él trataba cada cosa con respeto. Era como si dentro de él aún viviera un hombre valioso, un hombre que había caído, pero no perdido su esencia. Eso la conmovía, porque muchas veces el mundo trata a los demás por lo que aparentan, y olvida que detrás de cada rostro sucio puede haber una lección de vida. Y ella, con su corazón gigante, no quería respuestas. No presionaba, no preguntaba demasiado, dejaba que el tiempo actuara. Sabía que ciertas heridas necesitan silencio para cicatrizar. Era un tipo de sabiduría que no se aprende en ninguna escuela, y tal vez por eso él comenzaba a abrirse, aún con cuidado, pero con señales. Una historia se construía allí, una segunda oportunidad tal vez. Pero lo más bonito es que ella no quería cambiarlo, no quería moldearlo, solo quería acogerlo. Y eso es el amor en su forma más pura. Porque el amor verdadero no exige, no cobra, no fuerza, se ofrece, se adapta, se entrega. Y es ahí, amigo mío, donde la magia comienza, cuando el corazón habla más fuerte que la razón, y algo dentro de él empieza a transformarse, como veremos muy pronto. Él hablaba poco, casi nada. Las palabras venían con cautela, como quien carga secretos demasiado pesados para compartir. Y ella respetaba, no presionaba, no invadía, solo ofrecía compañía y silencio. A veces el mayor gesto de amor es saber callar. Y allí, entre miradas y gestos amables, una confianza empezaba a nacer. Un vínculo tímido, pero lleno de significado. Ella notaba los detalles, la forma en que él doblaba la servilleta, cómo agradecía cada comida con una leve inclinación de cabeza.
Sus modales recordaban a alguien que un día tuvo mucho, mucho más de lo que dejaba ver. Era fácil olvidar que él era solo un hombre en la calle, porque sus ojos hablaban de cosas grandes, de experiencias vividas en otro tiempo, en otro mundo. No eran solo los modales, era su manera de escuchar. Prestaba atención a cada palabra de ella, como si cada frase fuera valiosa. Eso es raro. En un mundo donde todos quieren hablar, él prefería escuchar. Y cuando decía algo siempre era con calma, como quien ya ha visto demasiado. Eso despertaba algo en ella, una sensación de que él no era quien aparentaba. Tal vez un millonario secreto, quién sabe. Las mañanas eran las más silenciosas. Tomaban café juntos, a veces en absoluto silencio, pero sin incomodidad. Era un silencio cómodo. Y en esos momentos, ella se daba cuenta de que no siempre es necesario saberlo todo de alguien para crear una conexión. A veces solo sentir basta. Eso era lo que ella hacía, sentía. El dolor de él, el peso del pasado, sin preguntas, pero con presencia. Un tipo de compasión que cura. Y él retribuía como podía, organizando las cosas de la casa, regando las plantas, lavando la terraza, siempre con cuidado, con gratitud. Como si dijera, estoy aquí, estoy intentando. Ese intercambio, hecho de pequeños gestos, se convirtió en su rutina. Y en ese ritmo suave, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Porque la superación personal también empieza con rutina, con cuidado y sobre todo con alguien que cree en ti. De vez en cuando ella lo sorprendía mirando por la ventana, como si buscara algo en el horizonte. Tal vez recuerdos, tal vez nostalgias, tal vez arrepentimientos. Pero ella nunca interrumpía. Lo dejaba allí, con sus pensamientos, con sus fantasmas. Y respetar el tiempo del otro es un gesto noble. Una verdadera señal de amor verdadero, incluso cuando ese nombre aún no ha sido dicho en voz alta. Una vez, ella preguntó en voz baja, ¿tienes a alguien? Él dudó, respiró hondo y respondió solamente, tuve hace mucho tiempo. La respuesta llegó cargada de pasado. No hubo más preguntas, y fue en ese momento que ella entendió. Él no necesitaba curiosidad, sino acogida. Y acoger a alguien, incluso sin entenderlo todo, es una forma profunda de vivir la generosidad sincera. Cada día ella notaba más. Ese hombre traía algo dentro de sí que estaba dormido. Algo que la calle intentó borrar, pero no logró. Dignidad. Esa era la palabra. Él tenía dignidad, incluso en el silencio, incluso sin estatus. Y percibir eso hacía que ella lo viera con otros ojos. Con ojos de quien entiende que la vida es una prueba constante de humildad. Y ella, sin saberlo, también se transformaba. La convivencia con él despertaba en ella una nueva sensibilidad. Empezó a fijarse más en las personas en la calle, a tener más paciencia con desconocidos. Aquello no era solo sobre él, era sobre ella también. Una transformación de vida en dos sentidos, como si el encuentro de ellos fuera el detonante de algo más grande, algo que aún estaba por venir. Y así los días seguían, ella con su rutina simple, él con su misterio silencioso, pero a cada momento la conexión crecía, no basada en historias contadas, sino en gestos vividos. Y sin darse cuenta estaban construyendo algo real, algo que el dinero no compra, que el tiempo no borra, un vínculo raro. Y tal vez por eso, cuando él empezó a hablar sobre lugares distantes e idiomas diferentes, ella no se sorprendió. Con el paso de los días, algo cambió. Ya no eran dos extraños compartiendo un techo. Había allí un hilo invisible, una sintonía que no necesitaba palabras. Comenzaron a compartir risas tímidas, pequeños comentarios del día a día, confidencias ligeras. Era una amistad naciendo despacio, sin prisa, de esas que no se planean, pero que la vida entrega como un regalo. Un lazo construido sobre respeto mutuo. Ella empezó a contar sobre su vida, de los sueños postergados, de las batallas ganadas, de las pérdidas que dolieron. Y él escuchaba todo como si cada historia fuera un tesoro, con ojos atentos y una gentileza que encantaba. Era como conversar con alguien que ya había vivido muchas vidas. Y ese interés genuino despertaba en ella algo que estaba dormido, confianza, una base sólida para cualquier historia de amor. En los momentos en que cocinaban juntos, él ayudaba con pequeños gestos, cortaba verduras con precisión, ponía la mesa con una simetría casi elegante, cosas que revelaban quién era o quién había sido. Pero ella no preguntaba, sabía que el tiempo revelaría todo, y por ahora lo que importaba era ese buen ambiente, la ligereza que nacía allí. Una segunda oportunidad para ambos de empezar de nuevo. Empezaron a salir juntos, discretamente. Un paseo al mercado, una caminata por el parque, y en esas idas y vueltas ella notaba cuánto él era amable con todos. Saludaba a desconocidos,
Ayudaba a ancianos, agradecía con una sonrisa sincera. Cosas pequeñas, pero que dicen mucho. Era un comportamiento raro, de alguien que conocía el valor de la humildad, un hombre marcado por una lección de vida. Él nunca se quejaba. Incluso con ropa sencilla, con lo poco que tenía, siempre estaba en paz, y eso le enseñaba mucho a ella. En un mundo donde tanta gente lo tiene todo y aún así se siente vacía, él mostraba que la verdadera riqueza está en la forma de vivir. Era imposible no admirarlo, y esa admiración silenciosa y creciente empezaba a dibujar los contornos de un amor verdadero. Ella sentía que él también quería conocerla de verdad. Hacía preguntas con cuidado, prestaba atención a los detalles, sabía sus platos preferidos, recordaba historias del pasado. Era ese tipo de interés que no se compra, que no se finge, un cuidado que reconforta. Y ella, aunque no quisiera, empezaba a encariñarse, a gustar de su presencia, de su conversación, de su forma de ser. La tal transformación de vida estaba sucediendo. A veces, cuando se miraban por más de unos segundos, algo en el aire cambiaba. Surgía un silencio diferente, de esos que no incomodan pero que dicen más que 1000 frases. Era como si se estuvieran reconociendo sin saber de dónde, como si la vida hubiera traído uno al otro en el momento justo. Un destino sorprendente, de esos que no se prevén, pero se sienten. Y con ese sentimiento creciendo, ella empezó a abrirse aún más. Habló de los miedos, de las decepciones amorosas, del deseo de construir algo verdadero con alguien. Él escuchó todo, sin interrumpir, con respeto. Y por primera vez ella se sintió plenamente comprendida, porque él no juzgaba, no daba consejos vacíos, solo escuchaba. Un gesto raro, una señal de que el vínculo era real. Esa conexión no estaba hecha de promesas, estaba hecha de presencia, de escuchar, de servir, de cuidar. Y poco a poco los dos fueron volviéndose esenciales el uno para el otro. Él sentía seguridad con ella y ella con él sentía paz. Algo raro de encontrar en tiempos tan ruidosos. Aquella era una historia realista, con raíces profundas y aún con mucho por florecer. Y fue entonces que en uno de esos días comunes él soltó un comentario curioso. Habló de un restaurante francés con demasiados detalles, mencionó vinos, platos específicos y hasta nombres de chefs famosos. Ella rió, le pareció gracioso, pero eso quedó rondando en su mente. ¿Cómo alguien que vive en la calle sabe todo eso? Fue la primera chispa, la primera pista de que detrás de aquel hombre podría haber un millonario disfrazado. Fue en una tarde común, mientras ella preparaba la cena, que él soltó otra joya. Comentó sobre un hotel en Viena como quien ya se ha hospedado allí decenas de veces. Describió el vestíbulo, las cortinas de terciopelo, el aroma del café servido en el salón principal. Ella guardó silencio intentando entender. ¿Cómo un hombre en la calle hablaba con tanta familiaridad sobre lugares donde solo los ricos ponen los pies? Aquello encendió una alerta curiosa. Ella decidió observar más de cerca, y cuanto más él hablaba, más detalles surgían. Mencionadas lejanas, recordaba nombres de calles, hablaba varios idiomas con acento impecable, español, francés, incluso un poco de alemán. Era impresionante. Aquello no cuadraba con la imagen de alguien que dormía en la calle desde hacía meses. Era como si estuviera ocultando quién era. Un millonario secreto, tal vez. En una conversación relajada, lo oyó comentar sobre acciones de empresas, economía global, viajes en primera clase, sin presumir, sin arrogancia, solo como quien está acostumbrado. Y lo más curioso, él parecía olvidar que esa información no tenía sentido viniendo de alguien en situación de calle. Era como si fuera natural para él. La riqueza se escapa en cada frase, aunque usara ropa sencilla y desgastada. En uno de esos días tomó un libro de la estantería y comenzó a comentar sobre el autor, como si lo conociera. A este lo conocí en un evento de literatura en Lisboa, dijo, casualmente. Ella disimuló el asombro. ¿Quién era ese hombre, al fin y al cabo? Era como estar frente a un personaje de película. Un enigma envuelto en humildad, una prueba de humildad disfrazada en carne y hueso. Ella empezó a notar otras señales, la forma en que cortaba la comida, la manera en que usaba los cubiertos, la postura al sentarse. Todo delataba que venía de otro lugar, de otro tipo de vida. Y al mismo tiempo había en él una dulzura, una gratitud por cada pequeño gesto de ella. Eso solo aumentaba la conexión. Era imposible no sentir que estaban viviendo un cambio de destino. Cierta noche ella preguntó, medio en broma, «Eres un príncipe y te estás escondiendo aquí, ¿verdad?» Él sonrió. Una sonrisa amplia, pero con un toque de melancolía. No respondió. Solo dio un sorbo a su té y cambió de tema. Ese silencio,
fue más revelador que cualquier respuesta. Ella se dio cuenta de que allí había dolor, un pasado no contado y tal vez una oportunidad de vivir una segunda oportunidad. Cuanto más pasaba el tiempo, más ella sentía que ello era mucho más grande de lo que parecía. Ya no era solo compasión, era admiración, era encanto, y poco a poco un sentimiento más profundo comenzaba a florecer, un amor verdadero construido sobre el misterio, la simplicidad y el respeto. La presencia de él llenaba la casa, la rutina, el corazón, incluso sin explicaciones, y la duda que crecía dentro de ella no era sobre quién era él, sino por qué escondía eso. ¿Qué habría pasado para que alguien tan refinado estuviera allí, en silencio, fingiendo ser menos de lo que es? ¿Qué había perdido o de quién se estaba protegiendo? Las preguntas danzaban en su mente, pero ella no quería presionar. Sabía que todo misterio tiene su tiempo justo para ser revelado. Aún así, había algo fascinante en aquel enigma. Era como estar frente a un libro inacabado, con capítulos arrancados y páginas escritas en código, y ella quería descifrarlo, pero no por curiosidad banal. Quería entender para cuidar mejor. Y eso, amigo mío, es raro, porque quien ama de verdad quiere conocer al otro por completo, incluso sus pedazos rotos. Y fue así como decidió simplemente esperar, permanecer a su lado ofreciendo presencia, calor y afecto. Sabía que algún día él contaría, que el rompecabezas encajaría, y mientras tanto seguía viviendo aquel dulce misterio envuelta por un sentimiento que solo crecía. Porque algunas historias realistas, por más improbables que parezcan, están cosidas con hilos invisibles del destino sorprendente. Era una mañana como cualquier otra. Ella lavaba los platos, él ordenaba la mesa. Todo parecía en paz como en los días anteriores. Hasta que un coche negro lujoso se detuvo frente al edificio. No era cualquier coche, era de esos que se ven en películas, con vidrios polarizados y llantas cromadas. Ella miró por la ventana, intrigada. Un detalle sutil, pero que daría inicio a un cambio de destino. Dos hombres salieron del coche, trajes impecables, postura firme, miradas atentas. Subieron las escaleras del edificio con prisa y se detuvieron en la puerta del apartamento. Golpearon con firmeza. Ella, sorprendida, atendió. «Estamos buscando al señor Alejandro», dijeron. Ella se congeló. «¿Alejandro? ¿Ese era su nombre?» Nunca lo había oído. Allí comenzaba el desarrollo de una historia realista con contornos de novela. Él vino hasta la puerta y al ver a los dos hombres, su expresión cambió. No de miedo, sino de reconocimiento. Como quien reencuentra un pasado del que intentó escapar. Uno de ellos sonrió aliviado. «Gracias a Dios, lo encontramos». Y ella, parada en un rincón, observaba la escena sin entender. Era como estar en otro universo. Un universo donde su compañero de días simples era un millonario disfrazado. Los vecinos comenzaron a espiar por las puertas entreabiertas. El portero, curioso, llamaba a la encargada. El murmullo crecía. Ella, sin embargo, solo podía mirarlo a él. Y él, con los ojos llenos de lágrimas, pidió permiso. «Después te explico todo». Ella sintió, aún atónita. Aquello era lo que llaman un destino sorprendente, de esos que llegan sin aviso y lo cambian todo. Poco después, él regresó, sin los hombres. Se sentó en el sofá, la miró con una mezcla de culpa y alivio. Comenzó a hablar. Dijo que no era quien ella pensaba, que su nombre era de hecho Alejandro, y que era dueño de una red internacional de inversiones. Un hombre que se cansó de las apariencias, de las adulaciones, de la soledad disfrazada de lujo. Quiso desaparecer y desapareció. Se convirtió en un hombre en la calle por elección. Ella casi no podía creerlo. Pero, al mismo tiempo, todo tenía sentido. Las palabras refinadas, los modales elegantes, los misterios en los detalles. Él no era un impostor, era alguien huyendo de una vida que ya no tenía sentido. Una lección de vida profunda. Porque a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y él lo encontró, en la simplicidad de ella. Lo más curioso es que ella no se sintió traicionada. Sorprendida, sí, pero no engañada. Porque en el fondo sabía que él llevaba algo especial, algo que el dinero no explicaba. Lo que ella vio en él fue humanidad, no estatus. Vio bondad, no títulos. Y eso decía mucho sobre ella. Su generosidad sincera había sido puesta a prueba y se había demostrado real, pura, inquebrantable. Ella no sabía lo que vendría después. Si él se quedaría, si se iría, si volvería a su mundo de lujo. Pero sabía una cosa, lo que habían vivido era verdadero. Y eso nadie se lo podía quitar. Ese sentimiento, cultivado en días simples, era más valioso que cualquier fortuna. Un amor verdadero nacido de la verdad más cruda.
Y ahora, iluminado por una revelación impactante, los días siguientes fueron de silencio y adaptación. Ella aún digería todo. Él respetaba su tiempo. No intentó impresionar, no mostró cuentas bancarias, no hizo promesas exageradas. Solo continuó allí, cocinando, conversando, limpiando, mostrando que a pesar de todo, él era el mismo. Un hombre roto que había encontrado sanación en el calor de un hogar, una transformación de vida en marcha. Y así, entre el asombro y la ternura, algo nuevo comenzó a brotar. Ya no basado en suposiciones, sino en la verdad. La relación ahora tenía otro peso, otro significado, y aunque no sabían lo que el futuro traería, ella sentía que apenas estaba comenzando, porque cuando la verdad aparece, solo hay un camino: seguir, y él quería seguir a su lado, como veremos en lo que viene a continuación. Esa tarde él decidió que ya era hora de contar todo, sin rodeos, sin disfraces. Se sentó frente a ella, los ojos fijos en los de ella, como quien está a punto de revelar un secreto que puede cambiarlo todo, y dijo: «Soy Alejandro Herrera, empresario, inversionista, multimillonario». Ella no supo qué responder. Fue como oír que el hombre sencillo que compartía el café con ella era en realidad un millonario secreto. Él explicó que estaba cansado, que su vida era una sucesión de reuniones, cenas lujosas, adulaciones y miradas interesadas, y que a pesar de todo, sentía un vacío constante, una sensación de estar rodeado de personas, pero completamente solo. Quiso desconectarse, desaparecer, reaprender. Eligió vivir como un hombre en la calle para entender el valor de las cosas simples, una inmersión profunda en una prueba de humildad. Dijo que nadie hasta entonces lo había ayudado sin esperar algo a cambio. Que las pocas personas que se le acercaban siempre querían algo, una ventaja, una oportunidad, un favor, y que ella, al contrario de todos, le había extendido la mano cuando él no era nadie. Ese gesto, esa ayuda desinteresada, tocó profundamente su alma. Fue el punto de giro de su camino. Ella escuchaba todo en silencio, con el corazón acelerado, las manos frías, la cabeza llena de pensamientos, pero sobre todo sentía gratitud. Porque aquella revelación no disminuía lo que habían vivido, solo confirmaba que su bondad era real. Era como vivir uno de esos cuentos que uno escucha pero nunca cree, solo que allí, en su sala, estaba la prueba viva de un destino sorprendente. Él abrió la cartera, no para exhibir dinero, sino una foto. Era él, de traje, al lado de empresarios, políticos, celebridades. Otra vida, otro hombre. Pero los ojos eran los mismos. Y fue por esos ojos que ella decidió confiar, porque lo que la había conquistado no era lo que él tenía, era quién él era. Un hombre perdido que encontró refugio en su generosidad sincera. Con calma habló de todo: empresas, patrimonios, renuncias. Contó cómo lo dejó todo por un tiempo y vivió en la calle, aprendiendo de cada gesto, cada rechazo, cada mirada de desprecio, y cómo poco a poco fue perdiendo el miedo a ser juzgado. Aquello fue más que un disfraz. Fue una experiencia radical de superación personal, y ahora estaba listo para comenzar de nuevo. Ella preguntó: «¿Pero por qué yo?». Y él respondió sin dudar: «Porque tú me viste cuando nadie más miraba, porque cuidaste de mí sin saber quién era, porque tu corazón puro vio lo que yo mismo había olvidado». Y en ese momento, ella entendió. Lo que habían vivido era más que casualidad. Era el inicio de una historia de amor forjada en la verdad. Fue un silencio hermoso, de esos que no necesitan palabras. Ella respiró hondo, lo miró con cariño y dijo: «Gracias por confiar en mí», y sonrió. Una sonrisa tímida, pero llena de aceptación, porque ahora todo tenía sentido. Todos los detalles, los misterios, los silencios. Era como si cada pieza finalmente encajara. Una transformación de vida estaba completa, o casi. Él no pidió perdón, no suplicó comprensión. Solo fue honesto. Y ella no exigió pruebas ni justificativas. Solo quiso saber si él era sincero, y lo era. Más que nunca. Y allí, entre verdades reveladas y miradas que decían más que 1000 frases, una nueva etapa comenzaba. Con más claridad, más profundidad y, sobre todo, con más verdad. Una lección de vida para los dos, y aún con todo a la vista, ella sabía, aún había mucho por entender, mucho por vivir, porque cuando la verdad sale a la luz, el corazón necesita tiempo para asimilar, y ella estaba dispuesta a dar ese tiempo, porque sentía que aquello aún era solo el comienzo, y algo mucho más grande se acercaba. Después de la revelación, ella necesitaba entender. Y fue entonces cuando él, sin esconder nada más, abrió el corazón. «No huí porque estuviera en bancarrota», dijo, con una mirada serena. «Huí porque el éxito me hizo perder lo que realmente importa». Esas palabras sonaron más fuertes que cualquier cifra millonaria.
Lo que él buscaba era más raro que el oro: paz. Un cambio de destino, sí, pero de adentro hacia afuera. Contó cómo era vivir rodeado de lujo sin saber ya quién era en realidad. Las personas no me veían, veían lo que yo podía ofrecer. Esa frase la conmovió, porque en el fondo todos quieren ser amados por lo que son y no por lo que tienen. Y él quería probarse a sí mismo que aún existía gente así en el mundo. Gente que practica la generosidad sincera, incluso sin saber quién está frente a ella. Las cenas sofisticadas, los autos caros, los vuelos en primera clase, nada de eso curaba el vacío. Dormía en sábanas costosas, pero no descansaba. Comía en restaurantes premiados, pero sentía un sabor amargo de soledad. Y cuando se dio cuenta de que se había convertido en prisionero de su propia imagen, decidió romper. Dejó todo a un lado. Se quitó el traje, se puso ropa vieja y se fue a vivir como un hombre en la calle. Ella escuchaba todo con los ojos llenos de lágrimas. No de lástima, sino de empatía. Porque era difícil imaginar lo que significaba renunciar a todo por algo tan abstracto. Él buscaba autenticidad. Quería encontrar un lugar donde el dinero no fuera moneda de cambio, donde el corazón puro aún valiera algo. Y fue allí en su sofá, con olor a café y cojines gastados, que sintió haberlo encontrado. «Tú fuiste mi prueba», dijo él, «mi prueba de humildad». Aquello tocó muy hondo, porque, sin saberlo, ella había sido el espejo donde él pudo verse sin las máscaras del poder, sin lujo, sin estatus, sin nombre, solo un hombre necesitando ser visto. Esa verdad desnuda y cruda era más impactante que cualquier revelación sobre cuentas bancarias o empresas internacionales. Él no esperaba que ella lo entendiera, pero ella entendió, porque en el fondo los dos tenían algo en común. Ambos estaban cansados de las apariencias. Ella de una vida que no la valoraba. Él de una que lo valoraba demasiado, pero por la razón equivocada. Y allí estaba el punto de encuentro. Un acto de compasión que había dado inicio a una transformación de vida para ambos. Ella recordó los primeros días, cómo él lavaba los platos con tanto cuidado, cómo agradecía cada comida. Nada de eso era actuación, era gratitud real. Era alguien que, teniendo todo, entendió el valor de lo poco. Eso, sí, era riqueza. Y más que nunca, ella veía en él lo que siempre vio: humanidad, una lección de vida viva, palpitante ante sus ojos. La conversación siguió hasta entrada la noche. Ella hizo preguntas. Él respondió con calma. Contó historias de viajes, de fracasos personales, de noches de insomnio rodeado por paredes doradas. Lo que más me dolía era no saber si alguien me amaría si lo perdía todo. Y en ese punto ella entendió su dolor, porque el amor verdadero no es ciego, lo ve todo, y elige quedarse de todas formas. Ella sonrió y sostuvo su mano. No había promesas ni certezas, pero había algo más fuerte: presencia. Y eso allí valía más que cualquier anillo de diamantes. Era el inicio de algo raro, un lazo forjado en la vulnerabilidad, en el afecto sincero, en el toque de la verdad. Y aunque todo había sido dicho, aún quedaba mucho por venir, porque cuando se abre el corazón, la vida responde. Y esa noche, mientras el mundo dormía, ellos permanecieron despiertos, conversando, riendo, llorando. Ella no sabía qué le deparaba el futuro, pero algo dentro de ella decía que él no había llegado por casualidad. Aquello no era suerte, era propósito, era destino. Un destino sorprendente que unió dos mundos diferentes para crear una historia única, que aún estaba lejos de terminar. Después de todo lo que fue revelado, ella permaneció en silencio por largos minutos. No por rabia ni por desconfianza, sino porque necesitaba procesarlo todo. La verdad es que, incluso con la cabeza llena, su corazón estaba ligero. Él la había elegido para una misión sin que ella lo supiera. Y ella superó esa prueba de humildad con el alma limpia, movida por algo raro: la bondad sin interés. Ella lo miró a los ojos y dijo: «No te ayudé porque eras rico. Te ayudé porque lo necesitabas». Y ya está. En esa frase habitaba la esencia de todo. Él sonrió, emocionado, porque allí estaba la confirmación de todo lo que buscaba. La ayuda desinteresada de ella no tenía precio, ni cálculo. Era pura, cruda, verdadera. Un gesto tan poderoso que derribó todos los muros que él había construido. ¿Cuántas veces la vida pone frente a nosotros personas que ponen a prueba nuestra esencia? A veces, esa prueba llega en forma de una elección simple: ayudar o ignorar, juzgar o acoger. Y ella, sin saberlo, fue aprobada en la más difícil de las pruebas, porque no fue motivada por la apariencia ni por conveniencia. Fue guiada por el corazón puro, y eso hoy en día es casi una joya rara. Él contó que antes de ella había hecho la misma prueba con otras personas, pero todas fallaron.
Algunas lo ignoraron, otras lo trataron con desprecio, otras intentaron aprovecharse. Ninguna vio al hombre detrás de la apariencia, solo ella. Ella fue la única que vio más allá, y por eso él se quedó. Por eso abrió el corazón, porque allí había algo diferente, un acto de compasión real. Ella no pidió explicaciones ni exigió compensaciones. No cambió su forma de ser con él tras saber la verdad. Siguió siendo quien era, actuando con la misma delicadeza de siempre. Y eso lo conmovió profundamente, porque cuando alguien te ama sin saber lo que tienes, ese amor vale más que cualquier fortuna. Es un amor verdadero, sin maquillaje, sin actuación. Claro que había inseguridades. ¿Cambiaría todo ahora? ¿Volvería él a su antigua vida? ¿Ella lograría acompañarlo? Pero lo más importante es que en el fondo ella no se arrepentía de nada. Si pudiera volver en el tiempo, haría todo de nuevo. Dar refugio, compartir comida, ofrecer escucha. Porque eso no fue estrategia, fue instinto, fue alma, fue generosidad sincera. Y aquí entra un punto que vale oro. La bondad. Cuando es real, no espera recompensa. Actúa porque no sabe ser diferente. Y fue exactamente eso lo que lo convirtió en otro hombre. Ella lo transformó. Ella le dio la oportunidad de reencontrar su propia humanidad. Una verdadera transformación de vida que no nació del dinero, sino del intercambio de afecto entre dos desconocidos. Cuando él se dio cuenta de cuánto había sido tocado por ella, algo dentro de él se rompió. En el mejor sentido, el orgullo, la frialdad, la desconfianza, todo fue desmontado. Y entonces pudo amar con verdad, amar sin defensas, porque allí estaba alguien que lo había conocido en su peor momento y aún así eligió quedarse. Eso, amigo mío, es el corazón de la más pura historia de amor. Y ella, incluso ante todo eso, no dejó que el ego subiera. No se creyó mejor, ni se puso en un pedestal. Siguió siendo simple, siguió siendo ella. Y eso hizo que él la admirara aún más. Porque además de buena, era firme, centrada, alguien que sabía quién era, con o sin lujos. Una mujer que vive su lección de vida en la práctica, día tras día. En el fondo, todo aquello probaba que no se trataba de caridad, se trataba de conexión, de mirar al otro con empatía. Y ahora, con la verdad expuesta y los corazones alineados, algo nuevo comenzaba a florecer. Una relación no basada en lo que él tenía, sino en lo que ella despertaba en él. Y eso era lo que haría que el próximo paso fuera aún más sorprendente. Algunos días después de la gran revelación, él la invitó a salir. Pero no fue un simple paseo. Quería que ella conociera su mundo, el mundo que había dejado atrás. Tomaron un coche discreto y se dirigieron hacia un barrio elegante, de esos que parecen otra realidad, y aunque desconfiada, ella fue. No por interés, sino por curiosidad. Y allí comenzaba un nuevo capítulo de ese cambio de destino. Al llegar, ella guardó silencio, no por timidez, sino por asombro. El edificio, imponente, tenía vista a toda la ciudad. Dentro, cuadros costosos, muebles refinados, empleados que lo trataban como alguien importante, porque lo era. Y aún así, él la tomaba de la mano con el mismo cariño de antes. Aquello no era un cuento de hadas, era una historia realista ocurriendo ante sus ojos. Conoció a sus socios, asistentes, socios comerciales, todos sorprendidos de verlo nuevamente, y más aún de que estuviera acompañado. Pero él se esmeraba en presentarla con orgullo. «Esta es la mujer que me salvó», decía con firmeza, y aunque tímida, ella mantenía la sonrisa, porque sabía que no era una visitante, era parte de esa transformación de vida que él tanto valoraba. Él le ofreció una oportunidad de trabajo. Dijo que su talento con las personas, su sensibilidad, su visión humana eran todo lo que faltaba en sus empresas. Ella dudó, nunca imaginó formar parte de algo así. Pero él insistió, quiero construir algo contigo, desde cero, sin máscaras, sin juegos. Y eso tuvo sentido, porque en el fondo esa era la esencia del amor verdadero. En los días siguientes, ella se sumergió en un mundo nuevo, reuniones, decisiones, proyectos, y descubrió que tenía fuerza, ideas, valentía. Descubrió que sí podía ir más allá, y más aún descubrió que el apoyo de él era genuino. Él no quería controlarla, quería verla crecer, y fue así como entendió, eso no era un favor. Era una segunda oportunidad para florecer. Comenzó a encargarse del área social de la empresa. Creó campañas de apoyo a personas sin hogar, organizó eventos comunitarios, llevó dignidad a quienes la necesitaban. Ayudar era su don, y ahora podía hacerlo a gran escala. Aquella mujer que antes ofrecía refugio en el sofá, ahora coordinaba proyectos de acto de compasión con alcance nacional. Y el brillo en sus ojos lo decía todo. Él, por su parte, parecía más liviano. A su lado,
Volvió a sonreír de verdad. No la sonrisa de foto o de negocios, sino esa sonrisa que nace del alma. La presencia de ella le recordaba todos los días lo que realmente importa. Y aún entre edificios espejados y cifras millonarias, él seguía firme en su superación personal, con el corazón en el lugar correcto. Lo más hermoso era que ella no se deslumbraba. Seguía con los mismos hábitos sencillos. Preparaba café, caminaba en pantuflas por la casa, se reía de las pequeñas cosas. Eso encantaba a todos a su alrededor, porque donde ella pasaba dejaba humanidad. Era imposible no notar su luz. Su generosidad sincera no había cambiado, al contrario, ahora brillaba aún más fuerte. La gente preguntaba cómo se conocieron y él sonreía diciendo fue el destino. Pero en el fondo los dos sabían que había sido más que suerte. Había sido propósito, un encuentro que lo envió todo, que curó heridas, reveló verdades y unió dos almas improbables. Un destino sorprendente de esos que nadie se atrevería a escribir, pero que la vida, con su poesía cruda, cosió perfectamente. Y mientras caminaban juntos por ese nuevo mundo, ella seguía con los pies en la tierra y el corazón abierto. Sabía que a pesar de todo, el amor seguía siendo la parte más importante de la historia. Y ahora que tenían estructura, posibilidades y libertad, solo faltaba una cosa: descubrir si el sentimiento resistiría las presiones de ese nuevo universo. Y eso es exactamente lo que vendría a continuación. Todo parecía perfecto: nueva vida, nuevas oportunidades, reconocimiento. Pero en su corazón, una duda comenzó a surgir. Era sutil, casi imperceptible, pero real. ¿Será que ella pertenecía a ese mundo? ¿O era solo una pieza temporal en una historia que parecía más una fantasía? Era difícil no sentirse fuera de lugar, incluso rodeada de tanto cariño. Era la tal historia de amor puesta a prueba. Ella miraba a su alrededor y veía personas elegantes, con años de estudio en escuelas internacionales, con hábitos refinados y conversaciones llenas de códigos sociales. Y ella, con su manera simple, sentía que no encajaba. Comenzó a preguntarse si él se arrepentiría de haberla llevado hasta allí. Al fin y al cabo, ella era solo una mujer común. Bondadosa, sí, pero común. Un corazón puro perdido entre rascacielos. Por más que él la elogiara, que la tratara con respeto, que la presentara con orgullo, la inseguridad estaba allí. La voz interna que susurraba, ¿y si él despierta y se da cuenta de que no combinas con todo esto? Era como vivir en un sueño que podía terminar en cualquier momento, y eso la dejaba dividida. Amor sí, pero también miedo. Miedo de no ser suficiente en ese destino sorprendente. Ella empezó a alejarse poco a poco, no físicamente sino emocionalmente. Evitaba los encuentros sociales, guardaba silencio en las reuniones, prefería quedarse tras bambalinas. Él lo notó y preguntó con delicadeza, ¿estás bien? Ella sonrió con incomodidad y dijo que sí, pero por dentro sentía el peso de la duda que nace cuando el corazón quiere quedarse, pero la cabeza pregunta, ¿será que esto es real? Fue entonces cuando recordó el origen de todo, el comienzo, el sofá estrecho, el café simple, las conversaciones sin estatus. Allí no había lujo, había presencia, había verdad. Y ese recuerdo fue como un faro, porque entendió que lo que los unía no era el escenario, era el sentimiento, era la generosidad sincera que los unía desde la primera mirada, desde el primer gesto. Él, por su parte, también tenía sus miedos. Tenía miedo de que ella se alejara, de que sintiera que no era suficiente, de que no soportara la presión de ese universo. Pero en vez de esconderlo, lo habló. Dijo que no quería que ella se moldeara a su mundo. Quería que su mundo fuera moldeado juntos. Un espacio nuevo hecho por los dos. Una transformación de vida, no una adaptación forzada. No quiero una mujer que encaje, dijo él. Quiero una mujer que me desafíe, que me recuerde quién soy de verdad. Aquello la tocó profundamente, porque eso era exactamente lo que ella hacía. Recordarle la esencia, lo que importa. Y de repente, la duda se disolvió un poco, porque se dio cuenta de que no necesitaba ser otra persona, bastaba con ser ella, con sus verdades y su lección de vida. Claro, los desafíos no desaparecieron, la inseguridad regresaba de vez en cuando, pero ahora había diálogo, había cariño, había compañerismo, y ella comenzó a verse con otros ojos, como alguien capaz, fuerte, merecedora, alguien que con un gesto simple cambió la trayectoria de un hombre perdido, y que ahora tenía también el derecho de vivir ese amor verdadero sin miedo. Volvieron a hacer cosas simples juntos, ir al mercado, cocinar en casa, andar descalzos. Eso lo reequilibró todo, porque el lujo puede encantar, pero es la simplicidad la que enraiza. Era en ese espacio común donde el amor crecía,
Un amor que nació de la adversidad y ahora florecía entre dudas vencidas. Una segunda oportunidad, no solo para él, sino también para ella. Y fue en ese reencuentro con lo esencial que ella sintió al fin seguridad. Estaba lista para vivir aquello por completo, sin miedo de no pertenecer, sin vergüenza de su historia, porque allí a su lado ella era vista, escuchada, amada. Y cuando él tomó su mano y dijo que quería construir un nuevo mundo con ella, supo que estaba exactamente donde debía estar. El tiempo pasó, las dudas cedieron espacio a la confianza, y lo que antes era incertidumbre, ahora era certeza palpitando en el pecho. Ya no eran dos piezas sueltas intentando encajar. Ahora construían juntos un nuevo rompecabezas, un hogar que mezclaba mundos, historias y cicatrices, todo guiado por una fuerza invisible pero poderosa. Un verdadero amor verdadero que nació a contracorriente de todo. Él dejó claro que no quería que ella se moldeara a nada. Quería que siguiera siendo quien era, exactamente como era, porque fue esa esencia la que lo tocó cuando él no era nadie, al menos a los ojos del mundo. Y ahora que él era nuevamente alguien, ella seguía viendo al mismo hombre, un hombre que pasó por una transformación de vida que solo el amor podía provocar. Abrieron una nueva empresa juntos, no de inversiones ni de tecnología, sino una fundación dedicada a transformar vidas en la calle. Ayudar a personas en situación de vulnerabilidad con oportunidades reales, no con migajas. Era su forma de devolver al mundo aquello que habían vivido. Un acto de compasión que ahora multiplicaba esperanza por donde pasaba. Ella coordinaba los proyectos, él hacía las conexiones, y juntos se convirtieron en símbolo de que el amor sí puede cambiarlo todo, no solo por el romance, sino por el impacto que un gesto puede generar. Las personas comenzaron a inspirarse, a contar historias similares, como si finalmente la empatía estuviera ganando espacio en medio del caos. Era una lección de vida en forma de acción concreta. ¿Y sabes lo más bonito? Siguieron siendo simples. Mantenían las cenas caseras, los paseos por el parque, las risas en la cocina, no se perdieron en el glamour, porque sabían que lo que los unía no era lo que el dinero podía ofrecer, era lo que sus corazones eligieron construir. Y eso, amigo mío, es raro. Un corazón puro que no se contamina ni con cifras ni con reflectores. En entrevistas, cuando preguntaban cómo comenzó todo, ella decía, solo decidí ayudar. Fue eso. Y él completaba, y ese gesto salvó mi vida. Y cada vez que lo contaban, emocionaban a quien los escuchaba, porque era una historia realista, posible, humana, de esas que nos hacen recordar que el bien aún existe, que aún hay quien practica la ayuda desinteresada de verdad. Pero claro que no todo era perfecto. Había días difíciles, nuevos desafíos, diferencias de opinión, pero aprendieron a lidiar con eso con madurez. Sabían que el amor no es ausencia de conflicto, es presencia de compromiso, y con eso se mantenían firmes. Un millonario disfrazado y una mujer bondadosa que se encontraron en el azar, o mejor dicho, en el destino. Lo que comenzó como un gesto simple se volvió un movimiento. Otros millonarios comenzaron a salir del anonimato para ayudar en silencio. Personas comunes se animaron a extender la mano, y poco a poco un nuevo concepto de riqueza comenzaba a ganar fuerza, porque la verdadera abundancia no está en lo que se tiene, sino en lo que se comparte. Se comparte. Y ese era su legado. Ella lo miraba a veces y reía sola. Nunca imaginé que tú eras todo eso, y él respondía, ni yo. Porque al final lo que él más quería era eso, ser visto más allá de la cuenta bancaria, ser amado como hombre, no como cifra. Y ella le dio ese regalo. Una segunda oportunidad construida no con promesas, sino con actitudes. Y así, con los pies en la tierra y los corazones entrelazados, siguieron adelante. No como cuento de hadas, sino como ejemplo real de que el bien puede vencer, que el amor puede transformar, que lo simple puede ser grandioso, y que a veces el mayor milagro ocurre allí, en una esquina fría, entre una mirada generosa y una mano extendida. El milagro de un destino sorprendente. Ahora dime, ¿cuántas veces has ignorado a alguien en la calle sin siquiera pensarlo dos veces? ¿Cuántas veces dejaste que la prisa o el miedo hablaran más fuerte que el corazón? Esta historia que acabas de seguir no es solo sobre un millonario secreto, ni solamente sobre un romance improbable. Es sobre lecciones. Es sobre ver valor donde el mundo dice que no lo hay. Y tal vez, solo tal vez, sea hora de que revises tus propios filtros. ¿Y si la vida te estuviera poniendo a prueba en este mismo momento? ¿Y si la próxima persona que cruce tu camino fuera alguien con un propósito mayor del que imaginas? ¿Estás listo
para mirar más allá de la apariencia, para actuar con un corazón puro, incluso sin garantías. Tal vez eso sea lo que necesitas para vivir tu propio cambio de destino. Piénsalo con cariño y con coraje. Si esta historia te tocó de alguna manera, deja aquí en los comentarios qué habrías hecho en su lugar. ¿Habrías ayudado? ¿Habrías desconfiado? ¿O habrías dejado pasar? Me encantaría escuchar tu opinión. Y si quieres seguir sumergiéndote en historias que emocionan, provocan e inspiran, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita y ven con nosotros a descubrir cuántas vidas pueden ser transformadas con un simple gesto.